que nosotros también nos podemos comunicar a través de la mirada. Y que más, bueno, los matrimonios, pues, cuando se voltean a ver, se puede transmitir un mensaje con la mirada, porque cuando hay personas, entre dos personas se conocen, pues las miradas se transmite también, se habla con la vista. Uno puede transmitir ese lenguaje no verbal con la vista. Yo pensaba esto, y pensaba en esto, en el Señor Jesucristo, como el Señor Jesús, él también hacía, porque también el Señor Jesucristo lo usó muchas veces. Y en el Evangelio de Marcos encontramos yo encontré 8 miradas de Jesús, y por eso este tema lo he titulado Las 9 miradas de Jesús, porque agarré uno de Lucas que Marcos no lo puso, que Marcos no lo tiene, y que con esa vamos a terminar. Entonces vamos a hacer como un repaso de las miradas de Jesús cuando transmitía, pero porque la mirada de Jesús es totalmente a la mirada de nosotros. Nosotros nos podemos comunicar, a los que nos conocemos nos podemos comunicar con la vista, con la mirada, pero el Señor Jesucristo iba más allá. El Señor Jesucristo podía mirar el corazón, él sabía lo que esa persona estaba pensando. En una ocasión dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? O sea, él sabía lo que esa persona pensaba, él conocía los pensamientos. O sea, nosotros tenemos estas miradas carnal, o sea, los ojos de carne, por usar este término, los ojos de carne, pero el Señor iba más allá. El Señor podía ver el corazón de las personas. Y por eso en el Evangelio de Marcos se fija mucho en las miradas de Jesús. Y la primera está en Marcos capítulo 2, y luego vamos a ir hasta el capítulo, de capítulo en capítulo, dando este repaso de las miradas de Jesús. En Marcos capítulo 2, verso 5, solo voy a ir leyendo nomás textos, y vamos a ver el contexto de en qué momento se dijo. Miren cómo dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué mirada es esta? Es una mirada de fe. Porque la historia, bueno, en el contexto podemos ver que 4 amigos que cuidaban un paralítico. Y dice que escuchan que Jesús anda ahí cerca y ve que Jesús está en una casa. Y dice que lo traen estos 4 amigos, lo traen cargado, pero cuando llegan a la casa, ven que la casa está llena y en la puerta y no hay cómo entrar a este paralítico. Entonces ellos sabían que Jesús podía hacer el milagro, y dice que se suben al techo y hacen un hoyo en el techo y bajan al paralítico, y donde ponen el paralítico lo ponen mismo donde está el Señor Jesucristo predicando. Entonces, por eso cuando bajan al paralítico, dice la Biblia, y al ver Jesús la fe de ellos, porque claro, hicieron hasta un hoyo en el techo, porque sabía que Jesús podía hacer el milagro y podía sanar al paralítico. Entonces le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo sana interiormente y luego se ve el exterior, lo sana al paralítico. Pero vemos que esta fue una mirada de fe, porque Cristo sabe, Él da la fe. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, Él da la fe, según nos habla las Escrituras. En Romanos dice que Él nos da la fe a cada uno de nosotros. Y nosotros, a través de la palabra del Señor, dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, nosotros vamos fortaleciendo esa fe por medio de la palabra del Señor. Entonces vemos que Él sabía que ellos tenían fe, tanto los muchachos que traían al paralítico, como también el mismo paralítico, porque se pudo ver que fue sanado interiormente el alma por los pecados, y luego le perdonó pecados, porque Jesucristo era Dios mismo, es Dios, y también lo sanó exteriormente. Entonces esta es una mirada de fe. Y si avanzamos en el siguiente capítulo, capítulo 3, verso 5, mire cómo dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, la primera mirada era mirada de fe, esta es una mirada de enojo. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Al Señor Jesucristo lo estaban acusando, bueno, claro, le ponen como quien dice una trampa. En el día de reposo, según ellos, según la tradición judía, no se podían hacer sanidades en el día de reposo. Entonces, pero para el Señor Jesucristo dice, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Pues claro, dice, si una oveja se cae en un hoyo, ustedes van y la sacan. Entonces, porque diciendo que era como hipocresía de ellos, diciendo que no hacían nada, pero escondidas hacían las cosas. Entonces vemos aquí que Él los ve con enojo. ¿Por qué los ve con enojo? Porque le están tendiendo una trampa, y como Él conocía el corazón de todos, pues dice que lo ve con enojo, pero en esta misma mirada de enojo, Él siente tristeza.
Y esto es lo que me llamaba la atención a mí, porque el Señor los ve con enojo por la incredulidad de sus corazones, pero también siente tristeza, siente compasión, porque ven que están desperdiciando la oportunidad y lo llevan a Él. ¿Y qué hace el Señor? Lo hace todo visible. Le dice al que tenía, este era un muchacho que tenía una mano seca, y le dice que extienda su mano, y Lucas dice que era la mano derecha. Y le dice que extiende la mano y su mano fue restaurada. Y hizo esta sanidad. Pero me llama la atención que fue una mirada de enojo del Señor porque ellos, por la dureza del corazón de ellos, y siente esa compasión también por ellos. Y si avanzamos ahí en el mismo versículo 3, en el capítulo 3, en el verso 34, encontramos otro tipo de mirada. Dice, y mirándolos a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Esto también entra en un contexto diferente. La primera era una mirada de fe, la segunda una mirada de enojo, la tercera, esta mirada yo le titulé una mirada familiar. Porque dice que el Señor Jesucristo está predicando, sus discípulos están alrededor de él. Entonces, vienen y le dicen, tus hermanos, porque María tuvo más hijos, no solo el Señor Jesucristo, María tuvo más hijos, le dice, tus hermanos están afuera y tu madre y te buscan. Y entonces dice el Señor Jesucristo, estos que están aquí, y en otro evangelio dice que estaban los discípulos, estaban alrededor, estos son mi madre. Y luego, bueno, ahí mismo dice, vamos a leer del versículo 31, viniendo después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él, en otro evangelio dice sus discípulos, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Él hace esta pregunta y luego dice, y mirándolos a los que estaban sentados alrededor de él, he aquí mi madre y mis hermanos. Y luego dice el verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es una mirada, yo le he titulado acá, una mirada familiar. Pero ¿cómo el Señor nos puede ver como esa mirada familiar? Aquí da la clave, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para ser familia de Dios, nosotros tenemos que tener al Padre a nuestro favor y estar en la familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? Bueno, la familia de Dios es una familia gigantesca. Es todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, entramos en esta familia gigantesca. Y el Señor nos ve a nosotros como hermanos, nos ve como familia, nos ve también como hijos, porque Él dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces, Él nos ve a nosotros así de esta manera, porque Él no hace acepción de personas, no importa el lenguaje que nosotros podamos hablar, el color de piel, eso no sirve para nada. Porque tal vez pueden haber personas que también pueden ser un poco racistas. Y me atrevo a decir esto porque se puede vivir. Se puede vivir. Que los de un color están aquí, los de otro acá, los de este. Pero para el Señor todos somos familia. Todo aquel que ha recibido a Cristo entramos en la familia de Dios. Dios ve a un hermano, tenemos hermanos de China, tenemos hermanos de África, tenemos hermanos de acá, de aquí, americanos, hermanos hispanos, no importa la raza, no importa el color. Delante de Dios todos somos iguales, porque dice la palabra del Señor que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y quería leer, me voy a ir un poquito atrás, que también había apuntado este versículo. En Mateo 7, lo voy a leer rapidito, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que hace. O sea, de nada me sirve tener el conocimiento si no practico, si no llevo a la práctica la palabra del Señor. Porque muchos pueden conocer la palabra del Señor, pero si no la ponemos en práctica, estamos enseñando, pero no nos estamos enseñando a nosotros mismos. Como Nicodemo. Nicodemo era un maestro. Nicodemo enseñaba la Torá, enseñaba la ley,
Pero ¿qué le dijo el Señor? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos o no puedes ver el reino de los cielos. O sea, es necesario nacer de nuevo, pero Nicodemo tenía todo este conocimiento, pero no sabía cómo un alma podía salvarse. Por eso, si nosotros no llevamos a la práctica la palabra del Señor, es que ahí está, si usamos esta palabra, la clave. Poner en práctica la palabra del Señor, estamos haciendo su voluntad. Y dijo, el que hace la voluntad, estos son mi familia, los que hacen la voluntad del Señor. Entonces, esta es una mirada familiar. Si seguimos avanzando, en el capítulo 5 de ahí mismo, el libro de Marcos, estamos haciendo un repaso de las miradas del Señor en el libro de Marcos. En el capítulo 5, verso 32, mire cómo dice. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. ¿A qué se está refiriendo de una mujer que tenía una enfermedad de un flujo de sangre, de una hemorragia? Por muchos años, creo que en otro evangelio dice que eran como 18 años que esta mujer padecía de esto. Y dice que había ido a los médicos, había gastado todo el dinero y no había solución para este problema. Pero él dice que vio al Señor Jesucristo. Ella dice que miró al Señor Jesucristo, pero ella quería acercarse al Señor Jesucristo. Ahora, si entramos en el contexto del judaísmo, una persona así no podía acercarse a nadie porque se le consideraba una persona inmunda. Pero ella dice que puso su fe y dijo, tan siquiera tocar el borde de su manto y seré sana. Ella puso la fe en el que llevaba el manto, no en el manto, pero en el que llevaba el manto. Pero es curioso que el Señor usaba ese manto y al borde de ese manto, tan siquiera tocar el borde de su manto, en el borde de sus mantos iba aquellos nuditos y aquellas campanitas. Eso significa, cada nudito significa los 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Es decir, tan siquiera tocar yo la palabra, seré sana. Ella puso la fe en la palabra y la palabra, o sea, lo que significaba esos mandamientos, también iba la palabra encarnada, que era el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo siente que alguien lo ha tocado, le dice, ¿quién me tocó? Entonces los discípulos dijeron, pero te aprieta mucha gente. Entonces, ¿cómo tú dices que quién te ha tocado si es una multitud? Yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Entonces vemos esta mirada. Yo le puse aquí una mirada buscadora. Porque él miraba, porque él sabía que alguien le había tocado con fe. Y al instante esa mujer fue sanada de este azote. Había gastado todo en médicos y en todo y no había solución, porque Cristo siempre es la solución. Ella puso la fe en el Señor Jesucristo y quedó totalmente sana de aquel azote. Y eso es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. El Señor, esta mirada buscadora, el Señor busca que nosotros seamos sanos del pecado, porque Él nos puede sanar. Incluso sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Oramos por nuestros hermanos. El Señor puede sanar a una persona. Esto no solamente pasaba en la iglesia primitiva. Había milagros, claro, se miraba se miraba visible muchas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pedro pasaba y con su sombra dice que sanaban a los enfermos. Pero el poder de Dios no ha caducado. El Señor Jesucristo sigue siempre sanando. Pero Él quiere siempre el Señor siempre Él tiene que llevarse la gloria y no el hombre. Porque el hombre no sana, sino que es el poder de Dios. Vemos esta mirada buscadora del Señor Jesucristo. Y si avanzamos en el capítulo 8, del mismo evangelio de Marcos, que Marcos pone todas las miradas del Señor, en el capítulo 8, verso 33, mire qué tipo de mirada es esta. Dice, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndote, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Este es otro tipo de mirada. Yo le he titulado acá esta mirada de reprensión. Satanás estaba usando a Pedro. Prácticamente el Señor no le está hablando directamente a Pedro, sino que le está hablando a Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Si vemos el contexto, el Señor Jesucristo va a la cruz. Ya le falta poco. Él había declarado que iba a ir a morir en una cruz. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo sabe que cuando Cristo muere en la cruz, automáticamente él es vencido.
automáticamente él es derrotado. Sabemos que antes de Cristo ir a la cruz del Calvario, Satanás iba a la presencia del Señor, lo podemos ver en el libro de Job, que él tenía acceso, porque Cristo no había muerto. Desde el momento que Cristo muere, vence automáticamente Satanás, y ya Satanás no tiene nada que entrar a la presencia del Señor, sino que Satanás queda como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien se lleva, buscando a quien devorar. Entonces, aquí vemos una mirada de reprensión. Y yo pensaba en esto, ¿cómo nosotros podemos aplicar en nuestra vida esta mirada de reprensión? Podemos ver ciertas personas que nos pueden decir, ¿a qué vas tú a la iglesia? ¿Para qué vas a ir con esos cristianos, esos fanáticos? Porque a mí me han dicho que yo soy un fanático. Dice, está bueno ir a la iglesia, pero no ser un fanático. Tú siempre pasas hablando siempre de lo mismo. Bueno, es que la palabra del Señor dice que la abundancia del corazón, eso va a hablar la boca. O sea, nosotros hablamos del Señor porque es bueno también empaparse de la palabra del Señor. Porque son palabras de bendición, son palabras de edificación. Y vemos esta mirada de reprensión, porque el Señor le dice también a Pedro, bueno, Satanás también estaba ahí, dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos que poner la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada no tiene que estar hacia los hombres. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Nuestra mirada no va a estar en una persona, sino que tiene que estar siempre en el Señor. Cuando Pedro camina, ve al Señor y le dice, Señor, haz que yo también vaya cuando camine encima de las aguas. ¿Qué pasó cuando Pedro desvía la mirada? Cuando Pedro empieza a tener miedo, pues comenzó a hundirse. Pero cuando Pedro miraba al Señor, pues Pedro caminó por encima de las aguas, el único ser humano. Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo era 100% humano y 100% divino, pero el único ser humano, o sea, de los discípulos fue el apóstol Pedro. No ha habido una persona más que haya caminado encima de las aguas. Los egipcios dicen cuando hacían sus grafitis, la palabra imposible hacía una imagen como un hombre caminando encima de una ola. La palabra imposible. Que nadie puede caminar encima del agua. Pero como tenemos un Dios de lo imposible, el Señor lo hizo posible, pudo dominar la creación, porque la creación es que se somete la creación se somete al creador, no el creador a la creación. Y aquí la creación se está sometiendo a Dios. Incluso Jesucristo también reprendió al mar, a las aguas, y dice que se hizo aquella gran bonanza. Y dijeron ellos, ¿y quién es este que incluso el mar le hace caso? Pues nada más y nada menos el que creó el mar. Porque el Señor Jesucristo decía, sea el Señor, o sea, Dios Padre, usó la palabra, usó al Señor, o sea, como es la misma esencia, sea esto y fue hecho esto. Porque nosotros también, pensaba también en esto, que el nombre del Señor Jesucristo tiene poder. Y aquí hay personas que pueden usar también el nombre de Jesús para ciertas cosas. Por eso es que hay un versículo de que dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué le dirá al Señor? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo es que usaron el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre donde toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios el Padre. Eso dice la palabra del Señor. El nombre de Jesús tiene poder. El único nombre que reconoce la eternidad, que reconoce el Padre, es el nombre de Jesús. Es el único nombre que él reconoce, el nombre de Jesús. Y aquí por eso le dice el Señor, quítate de mí, Satanás, ¿por qué no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? O sea, poner la mira en las cosas de Dios. Y seguimos avanzando. En Marcos capítulo 10, ahí mismo, avanzamos una página más. En el capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esta es otro tipo de mirada. Esta es una mirada de amor. La historia nos habla, encontramos en el contexto, encontramos de un joven rico. Un joven que buscaba siempre, él tenía todo, él tenía riquezas, era un principal, dice la palabra del Señor. Cuando el Señor le dijo que los mandamientos ha guardado, él dijo, sí, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Sí, Señor, todo esto yo lo he guardado
desde mi juventud, pero él sabía que algo le hace falta. Y en otro evangelio dice, ¿qué más me hace falta? Porque hacía algo que le hacía falta y lo que le hacía falta era lo más importante, era la presencia de Dios. Pero le dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Si analizamos bien esto, no es malo que alguien tenga posesiones, porque las posesiones, bueno, es bendición de Dios. El problema de este joven es que tenía el corazón en sus posesiones. Él amaba más las cosas y su corazón estaba en las cosas. Por eso es que le dice, vende todo lo que tienes. Y el corazón de él estaba en las cosas porque dice que se fue triste. La única persona que llegó a los pies de Cristo y se fue peor de lo que venía. Todos los que venían, los ciegos iban viendo, los paralíticos se iban pues saltando, todos iban sanados, pero este se vea peor, dice que se fue triste porque tenía el corazón en las posesiones, en la riqueza. ¿El dinero es malo? No. La palabra del Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo malo es el amor al dinero. Porque con dinero nosotros pagamos los biles, pagamos todas las cosas. El dinero es importante, pero cuando el dinero nos usa a nosotros, se puede convertir en una arma peligrosa, porque el corazón se va a ir inclinando a esto. Por eso dice después el Señor, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. No dijo imposible, dijo difícil, dice, porque siempre va a tener el corazón en lo que tiene. Y si vemos allí en el versículo 23, esta mirada era de amor. Podemos ver otra mirada, pero de advertencia. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, hablándose del mismo, del joven rico, él ya se había ido. Entonces Jesús, dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y aquí vemos una mirada de advertencia para poner siempre la mirada en Dios, para que el dinero pues no nos atrape, sino que usarlo para bendición. Pero podemos ver esta mirada como la mirada de advertencia. Si avanzamos en el capítulo 11, vemos otro tipo de mirada, y esta mirada la he titulado una mirada de juicio. Una mirada de juicio. En el capítulo 11, verso 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí no nos da mucha información. El Señor Jesucristo ya había entrado en la entrada triunfal. Lo habían recibido con aquellas palabras, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa Señor, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo reciben como rey. Posteriormente el Señor va al templo. Y cuando llega al templo, ¿qué pasa? Dice que lo encuentran a los cambistas, encuentran los que vendían palomas, los que vendían bueyes en el templo. Entonces llega el Señor y en el Evangelio de Juan dice que hace un látigo y dice, esta es mi casa. Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. O sea, claro, llega el hijo a la casa del padre. Esta es mi casa porque es el templo. Y el templo tiene que estar limpio y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque se celebraba la Pascua y ellos tenían todo. Por ejemplo, alguien venía a celebrar la Pascua, traía un sacrificio, traía un animalito para sacrificarlo. ¿Y qué hacían ellos? No, pues es que ese animal no pasa, ese animal no es kosher, ese animal no es limpio. Pero mira, nosotros te podemos vender acá, claro, y le vendían ellos. Y posiblemente muy más caro. Y también los cambistas, venía gente de todos lados, cambiaban la moneda y cobraban también un interés por la moneda. Entonces era una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor limpia el templo de adentro hacia afuera. Y después que se causa esa limpieza, dice que los jóvenes venían, eran sanados, habían sanidades y alababan al Señor. ¿Qué cambio hubo? Dice, después de haber mirado todas las cosas, dice acá, en el verso 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, ya cuando el Señor había limpiado, se fue a Betania, porque claro, ya el templo estaba limpio, ya había sacado a toda esta gente, a todos estos ladrones, porque el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Porque Él quiere limpiar también el templo, o que Él quiere limpiar el corazón del ser humano. Él quiere limpiarnos a nosotros para que Él poder morar en nosotros. Él dice, esta es mi casa, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él mora en nuestros corazones, nosotros somos el templo. Entonces quiere que el templo esté limpio. Si alguien entra, si es su casa, pues sabe que quiere que las habitaciones estén limpias y conoce todas las habitaciones. Yo sé que, bueno, aquí tenemos al hermano Samuel, que él sabe todas las habitaciones de acá, donde está la cama, donde está la sala, donde está el baño. Porque él vive ahí.
Y eso es lo que el Señor Jesucristo, cuando Él vive en nosotros, Él quiere que todas las habitaciones estén limpias. Él quiere transformarlos y Él quiere limpiarnos para Él poder morar, porque nosotros, si somos templo, debemos de vivir en santidad, porque la Biblia dice también que sin santidad, pues nadie verá al Señor. Vemos aquí como esta mirada de juicio. Si avanzamos, y termino esta última mirada, que está en el Evangelio de Lucas. Solo me iba a referir a la de Marcos, que hay 8, pero en Lucas, posiblemente hay algunas más, encuentro otra mirada. En la Biblia hay varias miradas en el Evangelio, pero en Marcos había seleccionado esta, pero Lucas habla de una mirada que quebrantó a una persona. Lucas capítulo 22, verso 61, dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cómo pudo haber sido esta mirada? El Señor ya había sido castigado, ya había recibido azotes, me imagino con aquella corona de espinas, todo ensangrentado, todo golpeado. Y va caminando y se cruza la mirada con Pedro. Y esta mirada quebrantó al apóstol Pedro. Dice que se acordó de las palabras. Y esta mirada le he titulado la mirada para recordar. La mirada para recordar. Como decía al principio, la mirada comunica cosas. Y Pedro, cuando se cruza la mirada del Señor Jesucristo con Pedro, le lanzó un mensaje telepático que lo hizo recordar todo lo que le había dicho. Porque él había dicho antes: aunque todos estos te abandonen, yo iré contigo si es posible hasta la muerte. Él menospreció a sus hermanos. Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo nunca me escandalizaré. Y si es posible, iré contigo a la muerte. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, no antes que tú me negares, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aquí Pedro sí acuerda lo que la palabra le había dicho, lo que el Señor le había dicho al apóstol Pedro. Y aquí luego se cumple. Entonces, esta es una mirada para recordar, porque la mirada de Jesús también nos lleva a nosotros a tomar decisiones. Cuando el Señor ve el estado que nosotros estamos y nosotros los cruzamos esas miradas, cuando lo miramos al Señor, cuando lo conocemos, nos lleva a recordar su palabra para no caer en lo mismo que estábamos haciendo. Porque el Espíritu Santo dice que Él nos recordará todas las cosas que os he enseñado, dijo el Señor Jesucristo. En un momento oportuno, a veces nosotros no tenemos en mente lo que vamos a decir y lo decimos porque es el mismo Espíritu Santo que nos hace recordar todas las cosas. El Espíritu Santo, aquí vemos que Pedro se acuerda de la palabra del Señor Jesucristo y lo lleva a tomar una decisión. El Señor Jesucristo fue a buscar a Pedro y lo restaura. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, Él también nos restaura y nosotros tomamos esa decisión de seguirle a Él, de rendirnos ya y entregarnos al Señor Jesucristo, de mirar al Señor Jesucristo. Y hay una pregunta que quisiera hacer en esta noche: si alguien todavía no está bien con el Señor, ¿cómo cree usted que lo está viendo el Señor? Porque si hacemos un repaso de las miradas que yo había apuntado acá, la primera es de fe. El Señor sabe si usted tiene fe o no. La segunda es con enojo. La tercera es una mirada familiar, porque Él quiere que entre a la familia de Dios. La cuarta es una mirada buscadora, Él anda buscando, porque Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La quinta es una mirada de reprensión, porque dice también que, y eso también viene también para nosotros, porque dice la palabra del Señor que Dios, al que ama, pues castiga, reprende, al que ama. Y dice también la palabra del Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, porque la obediencia siempre se aprende. Y yo he dicho siempre, nadie nace obediente. A los niños hay que enseñarles a ser obedientes. No hay que enseñarles a ser desobedientes, eso ya lo trae. Eso ya lo trae, hay que enseñarles a ser obedientes, que es lo contrario. Una mirada de amor, una mirada de advertencia, una mirada de juicio y una mirada para recordar. Son las 9 miradas que hemos visto en esta noche. Pero hay un canto también que nosotros cantábamos que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Pero dice también la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. ¿Y quién es esa persona altiva? Aquella persona arrogante, aquella persona soberbia, aquella persona que piensa que él controla, aquella persona que se cree el autosuficiente cuando el único
autosuficiente es el Señor Jesucristo, el Shaddai, el Todopoderoso, el que no necesita de nada ni de nadie. Pero hay personas que se creen autosuficientes, que Él controla, que controla y no quiere escuchar a nadie. A estas personas se le llama altivo porque se creen en un lugar superior a los demás. Pero ¿qué dice Dios? Los ve de lejos, porque Él quiere un corazón que venga como contrito y humillado. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él conoce también los corazones de cada uno de nosotros. Y quisiera decir, si usted ya le conoce al Señor y se ha alejado por algunas circunstancias o que ha salido herido porque lo que le predicaban tal vez no era así por pleitos de los hermanos, entonces quiero decirle en esta noche que usted depende totalmente de Dios. Usted tiene que mirar a Dios y no a los hombres. Y si usted ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma, usted tiene que mirar siempre hacia el frente. Usted tiene que mirar siempre al blanco, que es el Señor Jesucristo, y no mirar atrás. Porque las cosas viejas pasaron, dijo el Señor Jesucristo. Aquí todas son hechas nuevas. Lo que pasó, ya eso ya pasó, ya el Señor ya lo perdonó. No podemos vivir pensando en lo que nosotros hicimos. Ya eso ya el Señor lo perdonó. Nosotros comenzamos a vivir desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Si no, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Ella dio una miradita hacia atrás. Las cosas que se estaban quedando, todo esto estaba siendo quemado. ¿Y qué pasó? Se quedó como estatua de sal, dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos de mirar por eso siempre al frente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quisiera terminar diciendo estas palabras. La salvación no está en una religión. Yo siempre lo digo, la salvación no está en una religión. La salvación está en el Señor Jesucristo. Mirar siempre al Señor Jesucristo. Y hay una historia que tipificaba al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cuando dice que el pueblo de Israel renegó contra Moisés, contra Dios en el desierto. ¿Y qué pasó? Dios le levantó aquellas serpientes ardientes. Y que dice que murieron muchísimas, murieron miles de personas por haber renegado contra Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta o sobre una madera, y al que sea mordido una serpiente, a esa persona, si mira la serpiente, de bronce, será sano. Entonces la persona, cuando era mordido por aquellas serpientes ardientes, que esas serpientes estaban ahí, pero mientras el pueblo estaba bien, esas serpientes estaban ahí en el desierto, pero no hacían nada, no salían. Desde el momento que empezaron a renegar, a quejarse y a pecar contra Dios, pues salieron esas serpientes ardientes. Pero la única solución, el antídoto era mirar a esa serpiente. Pero dice la palabra del Señor que Dios maldijo a la serpiente. Maldita serás, dice, entre todas las bestias del campo, y te arrastrarás sobre el polvo y polvo comerás. Porque cuando dice te arrastrarás es porque a lo mejor la serpiente no se arrastraba, sino que tenía a lo mejor alguna especie de patitas que podían andar. Pero cuando el Señor maldijo a la serpiente, le dijo te arrastrarás y polvo comerás y andarás sobre las bestias del campo. Pero ¿por qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera una serpiente de bronce? Si la serpiente era maldita. Esto tipificaba al Señor Jesucristo. Porque Él llevó nuestras maldiciones. Porque dice que Él llevó nuestras maldiciones para que nosotros heredásemos bendición. Todo el peso que venía contra nosotros, todas las maldiciones que venían contra nosotros, porque el creyente no puede estar bajo ninguna maldición. Dice la palabra del Señor que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero ningún creyente puede estar bajo maldición, porque el Señor nos ha llamado para que heredásemos bendición. Todo creyente es hijo de Dios y está bajo la bendición de Dios, porque Cristo está morando en nosotros. Entonces Él llevó todas las maldiciones, pero había que mirar, dice, a esa serpiente de bronce, y cuando la miraban, pues automáticamente la persona quedaba sana. Y quisiera preguntar en esta tarde y noche, que si hay alguien que quiera venir a los pies del Señor Jesucristo, que si hay alguien que quiera ver al Señor Jesucristo, ver la cruz, ver lo que padeció, porque Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. La salvación para nosotros es gratis, pero no fue gratis porque la pagó el Señor Jesucristo, porque Él murió por cada uno de nosotros. Para nosotros sí, es por gracia. Solo lo que tenemos que hacer es venir, ver a Cristo, venir ante sus pies, pedir perdón, reconocerle como nuestra máxima autoridad,
abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él entre a nosotros y nos cambie, nos transforme para vivir una vida decentemente, con orden delante del Señor y ser guiados por el Espíritu Santo y no ser guiados por la carne. ¿Hay alguien en esta noche que quiera venir, que quiera aceptar al Señor Jesucristo o que quiera reconciliarse? Estamos en el tiempo de la gracia. Todo esto pensábamos, bueno, hablamos con mi esposa de lo que está aconteciendo, de todo, cómo lo de la pandemia, todas estas cosas. La gente ya volvió a la normalidad, aparentemente normalidad, pero la palabra del Señor dice que son como dolores de parto. Los dolores de parto cuando comienzan, eso va intensamente hasta que nace el hijo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo está pronto a venir. Lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estos terroristas entraron y hicieron aquella masacre. Todo esto no es casualidad. Y incluso al pueblo de Israel vienen cosas difíciles para ellos. Porque habla que sus mujeres serán llevados, dice, muchos hombres irán cautivos, sus mujeres serán violadas. Va a ser hasta que ellos reconozcan al Señor Jesucristo. Y en ese tiempo de la gran tribulación, que ese tiempo está cerca, que el anticristo se va a manifestar, que no sabemos a dónde está. Y va a venir con ese logo de paz y seguridad. Y claro, la gente porque el anticristo va a venir con una unción tremenda satánica, porque el diablo le va a dar todo el poder al anticristo. Y cuando el anticristo venga, también se va a encargar, va a venir el falso profeta. Y el falso profeta se va a encargar de lo religioso, el anticristo de lo político. Y ahí, pero entre ellos se van a traicionar y después va a terminar traicionando el anticristo al falso profeta. Eso está en la palabra del Señor. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos ya en la recta final. El Señor Jesucristo está cerca. Entonces, ¿qué espera para venir a los pies del Señor Jesucristo? Debemos de ponernos a cuenta, dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Debemos de ponernos a cuenta con el Señor para que cuando venga Él a recoger a su iglesia, cuando venga en el arrebatamiento de su pueblo, también usted pueda irse con el Señor y estar una eternidad, porque la vida en esta tierra es pasajera, es temporal, es efímera, es para prepararnos para la vida eterna. Y si no lo hay, pues que el Señor le bendiga y pues que tenga misericordia y que pueda tener otra oportunidad más. El Señor dice que es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor le bendiga. El hermano Samuel nos puede despedir con una oración porque creo que ya no vamos a poder cantar otro porque ya nos está cayendo la noche. Nos puede despedir con una oración, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, en el dulce nombre de tu Hijo, estamos delante de tu presencia. Así es, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este buen momento que hemos tenido en esta noche. Así es, Señor. Esperando, Señor, que si en esta noche entre nosotros hay alguno que no te ha conocido como tu único Salvador Jesucristo, tú puedas tocarle su corazón y que venga y cene junto con él, Señor. Así es, Señor. Y venga el arrepentimiento, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta linda reunión, Señor. Así es, Señor. Si hay nuevamente un amigo, un hijo que no te ha conocido como único Salvador de Jesucristo, que te pueda reconciliarse contigo, Señor. Así es. Que dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia, Señor. Pero el morir es ganancia si morimos en nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos creído en tu nombre y los que no te han conocido como único Salvador, que te puedan reconocer y que puedan venir al jardín del Edén. Señor, ahora tú ves que nos vamos a despedir de este lugar. Los hermanos que van a su casa, llévalos en alas del Espíritu Santo, líbralos de un accidente, cuídalos en su camino, Señor. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo, amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y no se vayan porque hay un pequeño refrigerio.